¿Sabes cuando te dicen ahí no es? Pues ahí yo voy. Y ahí no era. Y ahí no era. ¿Quién lo iba a decir? Todas las personas que te rodean. ¿Quién lo iba a decir? Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Oye, ¿te das cuenta de que el nombre del podcast no tiene nada de sentido? Quiero decir, ¿qué tiene que ver una manta con un crimen? Pues mira, ¿sabes cuando quedas con alguien y tenéis como el mítico plan de sofá, manta y peli? Que consiste en tirarte en el sofá, taparte con una manta y ver una peli. Sí, claro. Bueno, pues si tu plan es sofá, manta y crimen, lo que se tapa con la manta es el cadáver. Oh, te has pasado. A ver, también puedo decirte que el podcast se llama así porque contamos casos de asesinos con la sangre tan fría que necesitas taparte con una manta. Bueno, eso te lo compro más. También podríamos decir que nos llamamos Sofá, Manta y Crimen porque en nuestros capítulos el único que atrapa es el sofá y no la policía. O podemos decir que el podcast se llama así para estar abiertos a la posibilidad de que alguna marca nos patrocine y, pues yo qué sé, pasemos a ser de repente Sofá, Fanta y Crimen, o Sofá, Manta Eléctrica, Cecotec y Crimen, o incluso Sofá, Manta y Kleenex. Bueno, ha llegado ese momento en el que dices demasiadas tonterías, así que mejor empecemos. Sí, hay que empezar ya. Antes de empezar, que siempre nos olvidamos, tenemos un show. Es verdad. En Madrid, en Estación Podcast. El día 24. El día 24 de mayo. Creo que a las 5 de la tarde, me atrevería a decir, incluso. Bueno, pero te atreverías mucho. Sí, esto ya igual chequearlo. Pero es que claro, nunca decimos nada y es que no va a haber ni una unidad de persona allí viéndonos. Ya, bueno, no sería problema para ti. No, la verdad que no, porque lo voy a pasar igual de mal que en el show que también hicimos en Madrid. Sí. Pero bueno, va a haber pues 2 casos, como siempre, va a haber risas, va a haber misterio, va a haber crímenes, va a haber, bueno, cositas. Mucha sangre. Bueno, sangre igual ya no, ¿eh? Igual no nos quiere venir bien que nadie salga herido del show. Pero bueno, eso, que estamos en Estación Podcast el 24 de mayo en Madrid. Y que nos sigáis, por favor, en Spotify, nos comentéis y le deis a la campanita y nos valoréis. Exacto, muchas cositas que tenéis que hacer. Mucho trabajito. Mucho trabajito. Bueno, pues empezamos ya con el capítulo, que además me toca empezar. Vale. Bueno, pues vamos allá con mi caso, porque ¿te acuerdas cuando en el primer capítulo de esta temporada dije que os iba a contar una historia que era una fantasía de caso, pero no una historia de fantasía? Bueno, pues hoy un poquito lo mismo, ¿no? Porque me voy a poner en modo crepúsculo. Ay, y no. os voy a contar la historia de un vampiro. Ah. Vampiro. Nunca hablamos de vampiros. Nunca hablamos de vampiros. Es curioso porque, claro, como todo el mundo sabe que existen. Pero bueno. Pero además, literal un vampiro. Porque el señor del que os voy a hablar hoy bebía sangre humana que tenía almacenada en la nevera como si fuera zumo Don Simón, un poquito, ¿no? Como si fuera su zumito de naranja de las mañanas. Y encima siguió el ejemplo de Taylor Swift de monetizar absolutamente todas tus desgracias y conflictos. Pero no quiero hacer spoilers, así que ya os enteraréis, ¿no? Un poquito, ¿no? A medida que vaya avanzando la temporada, o la temporada de qué. Bueno, sí, incluso la temporada me atrevería a decir, porque esta historia es que da para serie de HBO. De verdad, ¿eh? Vais a flipar. El caso. Mi protagonista de hoy se llama Nicholas Clo, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, ya más o menos lo estáis viendo en el título, así que ya deduciréis, ¿no? Aunque todo el mundo le llamaba Nico, así que nosotros no vamos a ser menos y vamos a fingir que éramos amigos de este chiquito y lo vamos a llamar también Nico. O Santa. O Santa. Klaus. Sí. No, lo entendía a la perfección desde el segundo número 1 y estaba dentrísimo. Me pareció una broma perfecta. La verdad, no tengo nada que objetar, Coral. Este chiquito, Nico, nació en 1972. ¿En dónde, Coral? ¿En Francia? Otro día más que te equivocas. No, en Camerún. En Camerún, pero no voy a contar un caso camerunés. No vamos a hacer check en Camerún, lo siento mucho, ¿no? No se puede acertar todos los días. ¿Qué le voy a hacer?
No encontré exactamente en qué ciudad de Camerún nació este chiquito, pero supongo que en Yaoundé, que es la capital de Camerún, pero esto ya es un poco inventing, ¿no? Por mi parte, porque ya digo, no hay nada de info al respecto. Pero vamos a fingir que fue en Yaoundé. El caso es que Nico había nacido en Camerún porque su padre era un banquero francés súper exitoso, ¿no? Que trabajaba para un banco internacional muy importante de Francia. De ahí que suponga yo que Nico nació en Yaoundé porque supongo que será donde están, pues yo que sé, las sedes internacionales de los bancos. No creo que estén en un pueblo remoto de Camerún, ¿sabes? El caso es que el padre de Nico, pues como que se pasó un poco toda la vida laboral yendo de país en país mientras trabajaba para el banco ese internacional, ¿no? Así que la infancia de Nico fue un poco extraña en ese sentido porque nació en Camerún, pero de repente, yo qué sé, un año después estaba en China, al año siguiente en Japón, al siguiente en Australia. Te quiero decir, como que su familia iba de país en país según las necesidades laborales del padre de Nico. Vale, pues cuando Nico cumplió los 7 años, a su padre lo trasladaron a París, que es un poco de donde en realidad era el origen de este señor, ¿no? Porque, claro, recordemos que su padre era francés y su madre también lo era, y que toda su familia era de Francia y más concretamente de París. Entonces, realmente Nico nació en Camerún por las circunstancias, pero su familia realmente era de origen francés y él también, ¿no? Y más concretamente eso, de allí de París. Y aquí Nico pudo estabilizarse un poquito, ¿no? Su vida, su infancia al menos, porque estuvo en París desde los 7 años hasta los 12, hasta que cumplió 12. Que bueno, yo qué sé, pues por lo menos 5 añitos, ¿no? Que pudo ir a Disneylandia. Ojalá. Bueno, yo quiero pensar que sí que fue. Pero no sé, sí, 5 añitos que le dejaron pues crear un poquito de raíces, hacer amigos y ese tipo de cositas, ¿no? Sí, pero es peor, porque luego te tienes que ir. Ya, pero bueno, yo qué sé, por lo menos, pues podía hacer un puto amigo, porque piensa que tenía ya hace poquito de 7 años y aún no tenía ni un solo amigo en el mundo. Entonces, pobre. Se le quería hacer un poco de bola a este momento, ¿no? Bueno, sí, pero también esa gente que nunca tiene amigos, también te digo, desconfía. Ni una unidad de amigo nunca. A ver, yo creo que me parece una buena excusa que hayas vivido en 28 países distintos a lo largo de tus 7 años de vida. Bueno, sí, en su caso sí. Pero una persona aleatoria amigo, no. Un amigo. Huele a caca. Sí. Algo haces. Sí. Pero bueno, en fin, porque ya digo, recordemos, ¿no? Que este chiquito estaba cada 6 meses en un sitio distinto, ¿no? Entonces, eso hizo que con el tiempo Nico creciera como con cierto rechazo a sus recuerdos en la infancia. Entonces, bueno, como que no le quiso venir bien este escenario y punto. Que lo pasaba mal. Exacto. Además, era hijo único, así que tampoco tenía hermanos ni nadie así con el que poder jugar en casa, aunque sea. Que sí que es verdad que hay veces que es mejor no tener hermanos porque es una guerra civil. Pero en este caso le hubiese venido bien, ¿no? Y sin hermanos ni amigos realmente estaba solo todo el rato. Además, sus padres tampoco es que le hicieran muchísimo caso, porque la verdad, como que el padre solo trabajaba todo el rato y la madre tenía episodios depresivos todo el rato, como constantes, entonces estaba un poco ausente emocionalmente hablando. Vale, pues todo esto hizo que Nico fuera una persona como bastante fría y emocionalmente distante y que le costara muchísimo relacionarse con el resto de la sociedad. Como que era así como muy torpe socialmente, ¿sabes? Un poco como cuando ves a Elon Musk en un evento que empieza a hacer cosas como súper extrañas y se nota que es como porque es súper torpe socialmente, como que no se sabe desarrollar. Sí, pero dicen que a lo mejor tiene algo tipo TEA o algo así. A mí me luce que sí. Me luce que sí, ¿eh? Pero bueno, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero bueno, al margen de que sea gilipollas. Al margen de que sea gilipollas, que puede serlo igualmente. Sí. Un poquito gilipollas. Un poquito gilipollas. Además, bueno, Nico empezó a desarrollar como una especie de fascinación por la muerte. O sea, así como ven en el capítulo pasado, desarrollaba una fascinación por las setas gigantescas, ¿no? Sí. Como continentes enteros. Sí. Bueno, pues Nico por la muerte y por el ocultismo. De hecho, se pasaba horas y horas y horas leyendo libros sobre vampiros y hombres lobo, que ya lo veo yo ahí chequeando cada libro de Crepúsculo y metiéndoselo por el culo. Pero no creo que se refirieran precisamente a Crepúsculo.
El caso es que cuando cumplió los 12 años volvió a mudarse, porque, bueno, a su padre lo destinaron a otro sitio, ¿no? Bueno, pero al final el caso es que acabó terminando como su adolescencia en París, ¿no? En plan, se fue, sí que es verdad que con 12 años se fue a otro sitio, bueno, a varios sitios, pero volvió hacia los, imagínate, 17 años a París y ahí ya se quedó viviendo como de forma estable. Le gustó París, buena decisión. Sí, buena decisión. Aunque a ti solo te pasaron desgracias en París. Yo no sé por qué guardas un buen recuerdo, ¿eh? Ay, ya. Te diré. Qué mal lo pasé. Primer vuelo que coges, te lo cancelan. Tenemos que estar durmiendo en un aeropuerto con mantas hipotérmicas. Yo solo lloraba y lloraba. Solo llorabas y llorabas. Y yo teniendo que montar pollo en inglés. Ya. Sin ser yo nada de eso, ¿eh? Me refiero a persona que habla bien inglés, no a persona que monta pollo. Eso sí que soy absolutamente. Bueno, el caso. Pasaba el tiempo, eso, y ya digo, como que él se había obsesionado un poquito eso con el momento muerte, ¿no? Y entonces realmente, bueno, como que empezó a desarrollar como cierta obsesión con las historias de asesinatos, de cadáveres, calaveras y movidas así como un poco turbias. Un poco como Coral, ¿no? En realidad, solo que en versión un poco menos cute. Bueno, Coral y absolutamente cada una de las personas que están escuchando este podcast ahora mismo, en realidad. Que yo no soy turbia, ni la gente que nos escucha es turbia. Bueno, no, pero en realidad, aunque lo fueran, vamos a ignorar como este hecho porque sí podemos como juzgar sin criterio alguno, que es un poco de lo que trata este podcast, en el fondo, ¿no? Y el caso es que cuando Nico tenía como 18 años o así, de repente su abuelo paterno se murió. Y ¿sabes la mítica que se hacía antes, y bueno, se sigue haciendo hoy en día, al menos aquí en Galicia, de exponer el cadáver de tu familiar en el tanatorio para que los familiares le den su último adiós y ese tipo de movidas grimosas que yo nunca entenderé? A ver, es un poco grimoso, pero es cierto que también cada persona pues hace lo que necesita. A lo mejor necesitas ver a ese familiar tuyo por última vez. Pero yo no lo compro. Me parece un ejercicio de... no sé cómo explicarte. Como cuando un periodista graba la escena de un crimen y muestra las gotitas de sangre que cayeron. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no tiene por qué ser malo. A lo mejor quieres verlo por última vez. Sí, pero a mí yo no se lo compro. Bueno, y punto. Vale. No lo compro nada. Yo espero que desaparezca esa tradición para siempre, ¿eh? De verdad. Que estamos ya tardando. En plan, lo detesto. No lo sé, es que no ver a esa persona por última vez también tiene ¿Y verla por última vez muerta? Ya. Es sí. que lo prefieres. Sí, y en un ataúd así... Es peor. A ver, yo prefiero tener un recuerdo de esa persona viva, feliz y no muerto. Es que no sé, me parece fuerte. Yo todos los recuerdos que tengo de mis familiares que se fueron muriendo, que luego los vas a ver, a mí me parecía algo terrorífico. Ya. En plan, ver esa imagen de tu abuela, de tu abuelo, ¿sabes? Sí. Es que a mí me parece horrible. Pero bueno, ya digo, cada uno un mundo, eso está claro. Bueno, pues cuando él murió el abuelo de Nico, hicieron un poco como esta misma movida, ¿no? Entonces ahí Nico vio por primera vez un cadáver en el mundo real y claro, piensa que él estaba como súper fascinado. Ya. Y eso le llamó muchísimo la atención. O sea, como que no podía parar de mirar a su abuelo periquito, ¿sabes? En ese momento, Ay, dentro periquito. del ataúd. Pero bueno, en principio no pasó nada más con esto, ¿no? Simplemente pues le llamó la atención y punto. Pasaron 2 años y cuando Nico cumplió los 20 años se apuntó en el ejército de repente, ¿no? Porque le dio por ahí. Pero nada, la verdad que la tontería le duró un par de meses porque se dio cuenta de que no era lo suyo, ¿no? De que pasaba del momento militar. Así que cuando estaba un poquito perdido en la vida laboral, ¿no? Sobre qué hacer con su futuro, se acordó de lo muchísimo que le había fascinado, esto es así, que le había fascinado el cadáver de su abuelo. Entonces dijo, ¿hasta qué punto no puedo dedicarme a algo en donde vea muertos todo el rato? Que a ver, yo no sé si te lo compro mucho, Nico, No, la Nico, verdad. no. Y fue así como empezó un trabajo en el que era ayudante de funerario. O sea, básicamente él se encargaba como de enterrar a los muertos en el nicho y a mayores, pues yo que sé, ayudaba a preparar los cuerpos, a embalsamarlos y todo este rollo. Pero él tampoco como no interactuaba mucho con el cadáver. En plan, igual el tanatopractor, imagínate, le decía, pásame los polvos de la base de maquillaje, imagínate, y él se lo pasaba, pero como que él no tocaba el cadáver. Esto es importante para el futuro. Él como mucho enterraba, o sea, guardaba la caja, cavaba allí un poquito, ese rollo, ¿no? Vale. Vamos, realmente
esto era un poco su vocación, ¿no? Porque, te quiero decir, venga a andar todo el rato rodeado de muertos. Que, oye, cada uno tiene las suyas, ¿no? Coral se moría de ganas de hacer collares de macarrones y a Nico lo que le gustaba era que la gente literalmente se muriese, ¿no? Que en magisterio no hacemos collares de macarrones. Solamente. También pintamos con las manos. Claro. Vamos al escondite. Hacéis bollitos de canela. Figuritas con plastilina. Sí, en fin. Es que, ¿qué te piensas? No, es una carrera perfecta, la verdad. Vale, pues cuando Nico ya estaba bastante asentado en este trabajo, ¿no? De repente, un día se despertó con ganas de desenterrar un cadáver, ¿no? Y mutilarlo. Dijo... Ay, Nico, es que ves, nunca me cayó bien desde el principio. Ya. ¿Ves? Por eso no tenía amigos. No, y yo, mira que te dije, vamos a fingir que somos sus amigos y llamarlo Nico. Luego me arrepentí de fingir que somos sus amigos. No. Es chusma. Es chusma, sí. Bastante chusma, ¿eh? Ya lo veréis. Y claro, como realmente tenía acceso sencillo a cualquier cadáver, pues no vio ningún tipo de fallo en este plan, ¿no? De desenterrar un cadáver y mutilarlo, porque dijo, ¿por qué no? Así que se fue a un cementerio gótico random que había en Trocadero, en París, y pensó en profanar un mausoleo de una familia de inmigrantes rusos. Pero por lo que sea, algo lo frenó. Y dijo, mejor voy a profanar el mausoleo de al lado. Este no, el de los inmigrantes rusos no me apetece ahora mismo, no me ape. Qué raro. No sé, como que dijo, qué mal rollo, vamos al de al lado. Por lo que sea. Los veía más peligrosos. No sé, como que igual dijo, igual una familia de inmigrantes rusos me va a perseguir en el más allá. Sin embargo, al lado había una señora. Y dijo, pues a las malas es una señora, random, que seguro que se llamaba Mari Carmen, ¿sabes? Bueno. Habrá que preguntarle a Nico cuando quieras. Puedes ir, ¿eh? Existe en la actualidad, Nico. No quiero ir. Existe. Está vivo y coleando. Así que cuando quieras, Nico, mira, ¿me explicas por qué no te cundió el mausoleo de inmigrantes rusos y fuiste a la de al lado? Bueno, pues ya vuestra conversación privada, ¿no? Creo que lo voy a evitar. Y bueno, una vez allí encontró el cadáver de una anciana, como os decía, y decidió clavarle un cuchillo en el abdomen 50 veces. Bueno, más bien en donde en algún momento de la vida hubo un abdomen, porque claro, te puedes imaginar que en el estado de descomposición en el que estaba ese cadáver. Que sí que es verdad que él se había fijado que habían enterrado a esta señora hacía relativamente poco. Entonces algo de carne había, pero tampoco mucha cosa, ¿no? Dios, qué horror. Y a él le daba igual. A él solo quería pues hacer el paripé. Y bueno, él haciendo esto se sintió vivo por primera vez, curiosamente. Así que a partir de aquí lo hizo muchísimas más veces. O sea, su modus operandi como que consistía en esconderse en cementerios random hasta que cerraban y después profanaba alguna tumba, ¿no? Que le llamara la atención y diseccionaba lo que se encontrara en esa tumba. Pero llegó un punto en el que se aburrió de hacer siempre lo mismo, porque claro, la rutina, ¿cómo son las rutinas, eh? La verdad que acaba siendo rutinario profanar tumbas también. Así que en el año 1993, un año que no tengo nada malo que decir de este año, ¿eh? Es un año perfecto, Nico se apuntó como a clases de embalsamar. Él dijo, basta de ser ayudante, claro. Sí, como para pasar de ser ayudante de funerario a ser directamente el que embalsamaba, ¿no? Estaría bien si no tuviese esas taritas que tenía. De pequeños detallitos, ¿eh? Pequeños detalles. Porque así podría estar solo con los cadáveres en vez de simplemente ayudar a que otra persona pues le hiciera el make-up, ¿sabes? Al cadáver, ¿no? Y así podría como él participar más. Ya. Pero la verdad que lo rechazaron en todos los cursos. Menos mal. Rihanna es todopoderosa. Entonces, claro, pues dijo, mira, no, este chiquito no lo aceptamos. Y la verdad que lo rechazaron en todos los que se apuntó. Y se apuntó como a 10, ¿eh? Dios. Así que tomó otro camino. Empezó a trabajar en un hospital random, dedicándose a ayudar al forense a hacer las autopsias de los cadáveres. No me enteré muy bien cuál era su función. Yo creo que era como celador aquí, ¿sabes? En plan, como el que empujaba pues las camillas con los cadáveres, se los llevaba hasta la morgue, ¿sabes? Como de ese rollo. Vale. Pero yo creo que no existe la figura de la que él trabajaba en España. Como que es una mezcla de varias funciones distintas, de varios profesionales distintos, ¿no? Pero el caso, ¿no?
Su primera tarea en este trabajo consistió en ayudar en una autopsia a una niña de 10 años. En plan, ayudaba a la niña, no, me refiero, ayudaba a la autopsia de esa niña. Ay, pobre. Sí, e incluso le enseñaron cómo coser el estómago de esta niña. Y claro, él estaba como acostumbrado a tocar muertos que eran esqueletos en realidad. Así que le llamó muchísimo la atención tener acceso, digamos, de alguna forma a órganos que realmente estaban aún en buen estado, porque acababan de morir hacía horas. Pobre. Y bueno, en este trabajo, a medida que fue ganando experiencia, pudo quedarse a solas con algunos de los cuerpos que llevaba a la morgue. ¿Y qué hizo aprovechando que estaba solo? Pues empezó a comérselos. Ay. No viste venir este giro ¿qué? Antropófago. No, yo creo que es antropofagia esto. ¿Y qué es antropomorfo? Antropomorfo, algo que tiene forma de humano. Ah. En plan, imagínate, cuando tú estás durmiendo y ves una sombra con una forma así como de humano, pues ves una forma antropomórfica. Pues entonces no es eso. No. Y creo que es antropofagia. Comerte humanos. Pero no rollo... Bueno, no sé. Es que yo creo que estamos inventando los términos. Que nos lo pongan en comentarios. Sí, que es nuestro salvavidas siempre. Mejor. El caso es que, ya digo, decidió comérselos. O sea, aprovechaba que los forenses le dejaban coser el cadáver para volver a cerrarlo después de la autopsia, ¿no? Y cuando hacía esto se quedaba siempre solo, porque se quedaba él como cosiendo para cerrar el cadáver y el forense decía, bueno, ahí quedas. Y se iba. Así que primero miraba el historial del paciente para ver que no tenía ningún tipo de enfermedad, rollo, pues yo qué sé, imagínate, VIH. Ah, a ver si está sano para que no me contagie. Claro. Mientras me lo como. Efectivamente. Entonces se comía sus músculos o algunos órganos directamente. Incluso a veces se llevaba trozos del cadáver a casa para poder cocinarlos y hacerse como un guiso en casa. Pero qué asco. Que es muy fuerte. Aunque él siempre decía que lo prefería crudo. En plan, que prefería la carne cruda porque le parecía como carpaccio. A ver. Es asqueroso. Es asqueroso. Se pasa. Nico se pasa. Y encima ahora yo no voy a volver a poder comer carpaccio nunca más. Ya no lo hacía. Pero si quisiera comerlo, ahora ya voy a pensar en Nico. Ya. Qué puto asco. Pero gracias a Rihanna no se quedó mucho tiempo trabajando en este sitio, porque a los pocos meses lo destinaron al servicio de quirófano dentro del mismo hospital en el que ya trabajaba. Y allí sí que es cierto que no lidiaba con cadáveres directamente. Pero pronto descubrió otra cosa que también le llamaba la atención: la sangre. Se dio cuenta de que tenía acceso directo a bolsas y bolsas y bolsas de sangre. Ay, no. Así basta. que es asqueroso. Muy asqueroso. Sí, y además, ¿qué hacía? ¿Bebía la sangre y se comía la carne? Literalmente. Ah. Sí, no, lo has captado a la perfección. Eso es lo que hacía. O sea, él comenzó a robar estas bolsas de sangre y las almacenaba en su nevera para bebérselas como si fuera zumo de arándanos. Es que lo que os dije al principio del capítulo de verdad que era esto, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando. Pero no había cosas más ricas en la nevera. Pues a él le gustaba la sangre. Aun suerte que no hubiese pues un trocito de hígado por ahí. Y no de cerdo, precisamente. Ya. Este señor era básicamente un vampiro, ¿no? Porque le encantaba beber sangre y demás. De hecho, se le conoce, este caso también es conocido como el vampiro de París. Que ya sabéis que la gente, la verdad que poniendo motes es increíble, es súper rebuscada. En plan, tenemos un hombre que bebe sangre. ¿Y qué es de París? El vampiro de París. A tomar por el culo. En fin. El caso es que estuvo haciendo esto de beber sangre del quirófano unos cuantos meses hasta que decidió que no era lo suficientemente divertido. Como que le apetecía ir un paso más allá. ¿Sabes lo que te quiero decir? De forma que hagamos un pequeñísimo salto temporal al 4 de octubre de 1994. Este día era... Un año después. Un año después, más o menos, sí. Este día era especial porque Nico había decidido que estaba preparado... ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Sorpréndeme. Para cositas. Para dar otro paso, ¿no? Ya. Para dar el salto definitivo, para ser completamente chusma, digamos, ¿no? Sí. O sea... Como si no lo fuera ya. Claro, porque hasta ahora la verdad que era una persona súper modosita, ¿no? Pero dijo... No es suficiente. Y pegó otro salto más, ¿no? O sea, básicamente ese día tenía pensado encontrar a una víctima que estuviera viva y hacerle todo lo que le hacía a los cadáveres, pero en este caso sin ser un cadáver, ¿no?
Ay, no, pero que la deje en paz. Es que es fuerte. Por lo menos ya de tu cosa rarita. Sí, por lo menos no molestas a nadie. ¿Sí? Esa gente ya está muerta. Cómete lo que tú quieras, pitiño. Eso va a ir... Yo qué sé. ¿Hasta qué punto? Va a ¿no? arder. Cómetelo. No. Yo qué sé. No. Cómetelo. De verdad, si a ti tanta ilusión te hace, mientras no hagas daño a nadie, bueno. A ver, igual es un poco feo porque hay gente que igual de repente está buscando a su familiar, lo quiere enterrar entero y le falta un dedo porque tú te lo has zampado. Pues no mola. Pero si es un órgano interno, ¿hasta qué punto alguien se va a dar cuenta? No, pues yo no le dejaría comer mis órganos, ¿eh? Pues no entiendo por qué. Bueno, el caso. A ver, si a cambio no mata a nadie, Sí, pero... tienes que elegir, uf, Coral. Bueno... No, tienes que elegir. o te come a ti o mata a alguien. Bueno, un trocito de mi hígado sí que le daría. O mi Vale. apéndice. Apéndice, que no nos vale para nada. Claro, si no mata a nadie, pero así de gratis no, ¿eh? Gratuito no. Vale, no. vale, tiene que ser a cambio de eso. Claro. Y firmarías como un contrato. En plan, mira, te dejo un trocito, pero si no matas a nadie. Y Sí. si luego se lo salta, tú ya estás muerta. ¿Cómo lo ibas a saber? Pues Hay volvería. fallos en ese plan. Volvería entre los muertos. A hacerle la vida imposible. Bueno, así que nada, se fue a dar un paseíto por la calle para ver qué onda, pero la verdad que ninguna persona le llamaba la atención, ¿no? O sea, como que no le apetecía matar a ninguno de los que se encontraba. Bien, muy bien, Nico. Muy bien, la verdad que estupendo. Así que volvió a casa y decidió entrar en una movida muy extraña que tuve que buscar lo que era, que se llamaba Minitel. Que era como una especie... Porque claro, piensa que estamos hablando del año 1994, ¿eh? O sea, quiero decirte, no había un chat de Terra, ni... ¿Sabes? Nada, no había nada. Internet no existía. Vale. O sea, existía, pero no Existía. Pero no A efectos como ahora. prácticos. Nadie tenía internet. Nadie tenía TikTok. Nadie tenía nada. Vale. Nada. Por no tener casi no tenían ni móvil, ¿no? Bueno, pero tenían esta movida que se llamaba Minitel, que era como una especie de internet precario que había en los años 90 y que se usaba mucho en Francia. O sea, como que tú tenías un aparato muy similar a un ordenador. El Yayo del futuro pondrá por aquí una foto si se ve trabajador. No tiene por qué ocurrir. Y ya digo, era un ordenador de estos como de rayos catódicos, ¿sabes? O sea, gigantesco, en donde podías comprar pues algunos productos, como si fuera el teletexto, ¿sabes? Vale. Buscar números de teléfono. De hecho, como que las compañías de teléfono mandaban los ordenadores estos a casa de Minitel, en vez de mandar las guías de páginas amarillas. Ah. Una movida así. Y a mayores también permitía chatear con otros usuarios de Minitel. Y llegaron a tener este dispositivo en casa como 5 millones de franceses de repente. O sea, bastante gente. Y bueno, y el caso es que la comunidad gay de Francia usaba bastante esta movida del Minitel porque era como una forma sencilla de chatear con gente desconocida para quedar y tal, y jugar un poquito al teto, ¿no? Para que nos entendamos. Vale. O sea, como si fuera una especie de Grindr muy precario, ¿no? De chat de Terra, de cositas de esas. Aunque no ves internet, venga a buscar la gente la manera de ligar. Sí, es que eso es innato, ¿Sí? yo creo. Vale, pues Nico se aprovechó de que sabía esto y se puso a hablar con un chiquito aleatorio que se llamaba Thierry. Bueno, Thierry, que lógicamente era gay. O sea que le gustan los hombres a Nico. No. Ya verás lo que pasa. Simplemente sabía que la comunidad gay usaba el Minitel. Vale. Entonces chateó con un chiquito que se llamaba Thierry, que lógicamente era gay, ¿no? Sí. Y estuvieron un rato hablando por chat sobre sadomasoquismo, porque el tal Thierry pues también le gustaba este rollito del sado y tal. Vale, pues cuando ya llevaban un rato charlando, decidieron quedar para verse en persona en una dirección que Thierry le dio a Nico. Y cuando Nico llegó allí, bueno, pues como que timbró, ¿no? Y claro, Thierry dijo, ¿quién es? Y Nico dio su nombre falso, el nombre falso que le había dado en el chat de Minitel a Thierry, ¿no? Yeah. Lógicamente, Thierry, cuando escuchó ese nombre, abrió la puerta y en cuestión de pocos segundos, Nico hizo como una especie de barrido visual del apartamento, ¿no? Para asegurarse de que allí no había nadie, porque, bueno. Y entonces sacó una pistola que tenía guardada en la chaqueta y sin que Thierry le diera tiempo a reaccionar nada, siquiera mover un músculo, pues Nico cogió y le pegó un disparo en la cabeza entre los ojos, de forma que Thierry cayó al suelo al instante.
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Por eso te decía lo de que no le gustaban los hombres. Solo lo hizo para esto. Para encontrar a un hombre que... encontrar una víctima. Y que estuviese en su casa, que no se pudiese defender. Exactamente. Pero no es que él se sintiera atraído por hombres para nada, ¿eh? Vale. Después de esto, Nico se puso a rebuscar por el apartamento de Thierry para ver si había algo que pudiera, bueno, tener de valor y que pudiese llevarse para casa y tal. Por ejemplo, le robó unas tarjetas bancarias, el carnet de conducir, una chequera, un despertador de repete. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Que en realidad hasta qué punto tenían valor, pero bueno. Y cuando volvió a la entrada del piso, vio a Thierry moviéndose y haciendo además como ruidos extraños. Así que realmente no estaba muerto. Bueno, pues Nico cogió, recargó la pistola que tenía y volvió a disparar a Thierry varias veces en la cabeza. Después de esto limpió sus huellas digitales y de Thierry, ¿sabes? Lo poco que le pudo haber tocado, pues por si acaso, y se fue a la cocina. Sus huellas dactilares era. Es lo mismo, ¿eh? Son sinónimos. Sí, claro. Y fue a la cocina a comer unas galletitas mientras se sentaba como en una sillita y miraba fijamente a Thierry. En plan muy creepy él. Yo flipo. Un poco sí. Y después de eso se fue, ¿no? Aunque antes de irse le pegó un último disparo, y es importante este detalle, a Thierry en la espalda por si acaso. Y no contento con esto, cogió una maceta gigante que había como por el apartamento y se la lanzó a la cabeza a Thierry, ¿no? Él como que quería... Él pasaba de sorpresas. Él quería asegurarse de que Thierry estuviese muerto y que no pudiese decir absolutamente nada sobre él. Vale. Y bueno... y no fue hasta que pasaron por lo menos 3 días que se encontró el cadáver de Thierry, porque sus padres estaban como bastante preocupados porque, claro, no contestaba el teléfono, no lo llamaba, no sé qué. Así que fueron a su piso y se encontraron a su hijo muerto. Pobres. Hay que darse cuenta de que en este momento seguramente no tenía a nadie móvil o tenía muy poca gente móvil. Entonces la única forma de contactar con alguien era al teléfono fijo. Y si tú venga a llamar al teléfono fijo, venga a llamar y nadie te contesta, oye, es un poco raro que tu hijo nunca esté en casa en 3 días. Sí. Entonces también fue un poco este el contexto. Y bueno, como curiosidad, parece ser que en esa época muchos homosexuales morían en circunstancias similares. De hecho... ¿Asesinados? Sí, pero con este rollito del Minitel. De hecho, era la 7ª persona homosexual que moría en el último mes en París después de haber usado el Minitel. O sea, como que muchos asesinos se aprovechaban del Minitel para matar a gente en general de la comunidad LGBT. Porque claro, tú piensas que era gente, bueno, como siempre, que están en los márgenes, entonces no tienen como tan fácil ir a un bar y de repente ligar. Entonces la forma que siempre buscan como tal, ¿no? Ya digo, como pasa hoy en día con Grindr, que empiezas por Grindr porque te parece como lo más sencillo, que antes que ir a un bar y preguntarle a alguien, porque yo qué sé, siempre tienes el miedo de que esa persona te pueda decir algo, te pueda agredir, te puede decir cualquier cosa. Entonces esto también pasaba en los 90, obviamente, y era a través del Minitel. Y algunos asesinos se aprovechaban de eso. De hecho, hay un asesino en serie muy famoso de París que mató a muchísimos gays con lo del Minitel. De hecho, se llama el asesino de Minitel. Anda. Sí. No lo sabía. Pues sí. Bueno, la policía se llevó el cadáver de Thierry y después de varios análisis forenses se supo que la primera bala efectivamente no había matado a Thierry. Pero es que tampoco lo hizo la segunda, ni la tercera, ni la cuarta bala. Solo la última de las balas, la que le había disparado a la espalda justo antes de irse del apartamento, fue la que realmente mató a Thierry. Si no fuera porque, bueno, le atravesó el corazón. Si no fuera por esa bala, realmente sí que estaría vivo. Entonces, entre comillas, Nico fue medio inteligente pegándole ese último disparo, porque fue un poco porque le dio la venada, porque piensa que ya había descargado un cargador entero en la cabeza de él. Y sin embargo estaba vivo, porque le habían salido, me refiero, no le habían atravesado ningún tipo de estructura vital ni nada así. Entonces había tenido muy buena suerte en ese aspecto, pero sí que hubo de repente su último disparo en la espalda que lo mató. Ya, pero el sufrimiento tendría que ser mucho peor. Ya, no. Porque imagínate. Realmente no te matan una vez, sino que estás sobreviviendo y te vuelven a matar. Ya. Y encima es eso. Él seguramente no le iba a dejar nunca vivo. No, claro que no. Entonces iba a acabar matándolo, fuese antes, fuese después. Sí, bueno, pero si no se hubiese enterado de que estaba vivo,
podría haber ido a la comisaría. En plan, si no le hubiese pegado ese último disparo, pudo haber llamado a la ambulancia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero a lo mejor ya hubiese quedado muy dañado todo. Seguramente. Ya. Pero bueno, nunca lo sabremos. Nunca. Bueno, pues con toda esta info, la policía se puso a buscar al asesino. Pero la verdad que no tenían muchas pruebas que pudieran dar algo de luz al caso. Hasta que llegó finales del mes de octubre. ¿Os acordáis que Nico había robado varias cosas del piso de Thierry, entre ellas una chequera? Pues de repente, unas semanas después del asesinato de Thierry, Nico decidió usar uno de estos cheques de Thierry para comprar un reproductor de cassettes. Ay, qué listo, de verdad. Sí, la verdad que fue la una persona... La neuronita esa estaba despistada ese día. Un poquito. Y la cosa se quedaría así, bueno, para que no sepa qué es un cassette, porque yo creo que tú y yo ya casi ni los vivimos. Imagínate una persona más joven. Yo sí que viví cassettes. Sí, hombre, sí. Yo aún recuerdo que mis padres siempre me decían, ay, los cassettes que se como que rebobinaban con un boli Bic. Sí. Pero tuvimos muy poco contacto con ellos. Sí, poco. Sí, pues tú imagínate una persona joven. Pero bueno, hoy en día vuelven a estar un poco de moda. Sí, yo tengo muchas cosas grabadas en cassettes. A ver, yo no. Hablando, cuando era pequeña. ¿Cassettes? Sí, es que contaba historias. Bueno, es que tú eres más mayor que yo. 2 años. Pero eres más mayor que yo. Vale, pero da igual. Es fuerte esto, ¿eh? ¿Y contaba historias en los cassettes? Miedo me dan. ¿Puedes traerlas un día aquí? Sí, un día las traigo. Prometido. Prometido. Miedo, ¿eh? Pero tienen que seguirnos y comentarnos que las quieren. Vale. Si no, nada. Poner un emoji de un cassette. Vale. Bueno, y la cosa se quedaría así si no fuera porque el vendedor le pidió una identificación a Nico, ¿no? A mayores del cheque. Y Nico en ese momento le dio el carnet de conducir que también había robado de la casa de Thierry. Y además al que Nico le había cambiado como la foto para que nadie se diera cuenta de que no era él. O sea, como que le puso la foto o sea, su propia foto, la de Nico, en el carnet de conducir de Thierry. ¿Entiendes? Vale, entiendo. Entonces así pues lo podría reconocer la persona que le pidiera el carnet. Vale. Bueno, pues Nico debió de dar con la persona más inteligente de la faz de la tierra, porque al vendedor no le pareció suficiente comprobación. Anda. Así que se fijó en las firmas del cheque, y se dio cuenta de que la firma del carnet de conducir y la del cheque no coincidían. Y claro, al no coincidir, no coincidían porque la firma del cheque era la firma de Nico, que la había hecho en ese momento, y la firma del carnet de conducir era de Thierry. A ver, a lo mejor el que no se enteraba de nada era Nico. Bueno, yo creo que no me fijaría en la firma. Pero Después mejor... de pedirle el carnet, no sé qué, ya me parecía como mucha comprobación. Pero a lo mejor lo había hecho muy mal el carnet y había utilizado una foto. No, porque no le llamó la atención nada del carnet. ¿Ah? Solo fue por las firmas. Solo las firmas. Claro, me parece curioso porque primero sospechas, o no sospechas, pero me dices, me voy a asegurar, es un cheque, lo puede traer cualquiera. Ya. Quiero que me enseñes el carnet que demuestre que este cheque es tuyo. Ves que se corresponden los nombres y las fotos, yo ya no me fijo en más. Sí, es Bueno, raro. pues se fijó en la firma, en plan, me pareció como jefe. Ya. Así que el vendedor fingió absoluta normalidad. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Pero en un despiste de Nico llamó a la policía y siguió entreteniendo a Nico en la tienda para que lo pudieran pillar. Por eso te digo que Mastermind. Sí. Pero justo antes de que la policía llegara, Nico huyó. O sea, se dio cuenta de que paró una patrulla de policía porque el vendedor era muy inteligente, pero la policía no tanto. Y vinieron con sirenas, luces, no sé qué. A ver. Ay, no. A ver, disimulado un poquito. Sí. Entonces nada, Nico escuchó todo eso y huyó, ¿no? Pero claro, la policía flipó porque el nombre de o sea, que supuestamente tenía Nico era el de una persona que estaba muerta. Y que ellos mismos estaban investigando su asesinato que había ocurrido hacía pocas semanas. Además, claro, el vendedor se había quedado con el carnet de conducir en donde estaba la foto de Nico. Entonces, claro, porque recordemos que le habían cambiado la foto del carnet de conducir. Entonces ponía, imagínate, Thierry no sé cuántos, pero era la foto de la cara de Nico. Claro. Así que la policía sí que es cierto que no sabía el nombre de Nico porque tenían el nombre de una persona que estaba muerta, pero al menos tenían su cara. Y a ver, si había robado el carnet de conducir y los cheques de una persona que estaba muerta, era muy fácil que él fuera el asesino. Sí. Claro. De esta forma, el 15 de noviembre de 1994, o sea, además, como en el barrio
¿sabes la calle en donde está el Moulin Rouge? Bueno, tú y yo fuimos a verlo. Ah, sí, vale. me acuerdo. Pues en esa calle, justo enfrente en la calle paralela, digamos, parece ser que ahí Nico tuvo una pelea con una mujer, ¿no? Y claro, y la policía lo tuvo que detener, porque bueno, como que empezó a gritar en mitad de la calle, llamó mucho la atención, la gente llamó a la policía y la policía lo fue a detener, ¿no? Y en cuanto lo detuvieron, lo reconocieron enseguida. Dijeron, este es el de la foto del carnet de conducir falsificado de Thierry. Anda. Y claro, le hicieron una serie de preguntas, no sé qué, y descubrieron que se llamaba en realidad Nicolas Claus, ¿no? Ya, la policía muy bien. Sí, muy bien, la verdad, porque, hombre, no tenían por qué darse cuenta, pero cuadró que el mismo policía que fue a la tienda era el mismo policía que fue a detener luego a Nico al Moulin Rouge. Entonces también, bueno, como hubo ahí una serie de circunstancias... Un poco sí. Muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y bueno, el caso es que se llevaron a Nico a comisaría para que fuera interrogado, ¿no? Y mientras los policías le hicieron como distintas preguntas, a la vez otros policías estaban yendo a su domicilio, que estaba en pleno centro de París, a su apartamento. Y una vez llegaron allí, se fijaron en que el edificio, que era un edificio así como de varios pisos, tenía una entrada pequeñita, con una puerta negra de hierro, que recordaba como curiosamente a las típicas puertas de las bóvedas de un cementerio. Entonces, claro, sabiendo lo que sabemos ahora, tiene sentido pensar que Nico estaba viviendo en ese edificio en concreto, porque sí que es verdad que parecía un mausoleo, con lo mucho que le encantaban a él los cementerios. Ya, qué mal rollito. Sí, y bueno, en ese momento Nico tenía ya su poquito de 22 años, o sea, en realidad era como súper joven, ¿no? Y tenía como un cutis súper blanco, el pelo súper largo, liso. En plan, como que lucía realmente un vampiro, ¿no? Y él empezó a contarles que sí, que había sido él, que... Nada, o sea, empezó como a contar detalles perturbadores sobre... ¿Qué era Edward Cullen? Exactamente. Empezó a decir eso, ¿no? Y que estaba como adicto a profanar cuerpos, tumbas, y que básicamente confesó que prácticamente era un satanista, dijo. Y bueno, al mismo tiempo, ¿no? En el registro de su apartamento descubrieron pues que había lo que te puedes imaginar, ¿no? O sea, estaba todo lleno de como de juegos sadomasoquistas, que bueno, eso nada, ¿no? En plan, pues había esposas, movidas así. Hombre, nada en el aspecto de que, bueno, mucha gente lo tendrá en casa. A ver, sí. Pero esto era en plan heavy, no en plan unas espositas, ¿sabes? Ya. Esto era en plan turbio. Y además había muchísimas herramientas quirúrgicas y, bueno, infinidad de restos óseos por todo el apartamento. O sea, en mitad de la sala colgaban fémures, había lámparas hechas con dientes, con vértebras. Bueno, un circo, de verdad. Había frascos que tenían dentro órganos, cenizas humanas por todas partes. Dios, pero es como el caso de Ed Gein. Un poco sí, se parece un poco en ese aspecto. Muy fuerte, ¿eh? Y bueno, luego las mayores sorpresas se la llevaron cuando abrieron la nevera y así de bolsitas de sangre que había robado del hospital en el que trabajaba. Dios mío. Además, así como apiladas una encima de la otra. Estaba lleno, pero había litros y litros de sangre humana. Y bueno, también descubrieron un mogollón de vídeos sadomasoquistas como súper turbios, en plan barbaridades que no se pueden ni decir en este podcast. Sí, creo que prefiero no saberlo. Y debajo de la almohada de Nico encontraron el arma que había usado contra Thierry. En plan que cuadraba las balas con esa arma, no sé qué. Entonces, bueno, como que ya tenían el arma del crimen, ya tenían el caso resuelto, básicamente, ¿no? Vale, pues Nico, cuando le dijeron todo esto, admitió que, bueno, que su decoración del apartamento estaba adaptada a sus gustos. Dijo literalmente esto, Y a lo largo del interrogatorio como que empezaba a decir cosas que eran como bastante... O sea, como que dio respuestas muy macabras, ¿no? Aquí tenéis 2 ejemplos literales de lo que dijo. Por ejemplo, le preguntaron por su opinión sobre homosexualidad. Ay, Dios. Que tampoco entiendo muy bien esa pregunta, ¿no? Pero bueno, en plan, ¿qué opinas sobre la homosexualidad? Bueno. Porque tienes que opinar algo. Exactamente. ¿Qué opinas sobre la gente rubia? En plan, pero bueno, el caso. Él contestó: los queers son una presa fácil, pero el lado malo es que no podía mutilarlos y comer su carne porque no me gusta tocar hombres si tienen enfermedades. Las lesbianas, sin embargo, están guay.
¿Hola? Ay, no, pero ¿cómo hablas así? Esto en un interrogatorio. Y otro ejemplo es que le dijeron, ¿algo que quieras decir? Y entonces él dijo el siguiente speech. A ver, no sé si quiero que diga algo. Tengo un mensaje para aquellos que fuman, usan drogas, comen comida rápida y beben alcohol. Están envenenando su sangre, no tienen respeto por su propio cuerpo. Su cuerpo es un cubo de basura caminando. Su carne me desagrada. Y esto especialmente lo digo por las chicas. Haced deporte, dejad de fumar, haced dieta rica en proteínas y cuidad vuestras arterias. Os sentiréis mucho más sexys. Gracias. Así que ya sabes, consejitos de Nico. Nico, por favor. Además digo yo, tú recomiendas a una mujer que coma bien, que se alimente bien, perfecto, gente healthy, pero tú te comes cadáveres. Ya, ¿que hasta qué punto es healthy? Nada healthy. Hasta ningún punto. No. Bueno, en fin. Luego, claro, lo detuvieron, ¿no? Y el caso es que pasaron como 2 años en donde lo tuvieron como en prisión provisional, porque no sabían muy bien qué hacer con él, ¿no? Porque le estuvieron haciendo como una serie de exámenes psiquiátricos para saber cuáles eran los motivos que le habían impulsado a hacer todas esas cosas que había hecho, ¿no? Ser una mierda de persona. Básicamente. Pero bueno, ellos como que decían, bueno, igual tiene algún tipo de patología o lo que sea. Claro, porque muchas veces queremos pensar que este tipo de gente no mata por placer, sino que tiene algo en su cabecita que le hace matar. Exacto. Y a veces no, a veces es maldad pura y ya está, aunque sea complicado aceptarlo. Sí. Y bueno, el caso es que además él como que dio distintos motivos por los que justificaba, ¿no?, el asesinato a Thierry. Primero había dicho que había sido por una pelea, después porque Thierry le había intentado robar y bueno, como que el robo terminó mal, luego porque fue simplemente un accidente que lo atropelló con el coche y luego no supe qué hacer con él. En plan, cosas sin sentido. Y fue cambiando de versión a lo largo de los años, lo cual demostraba un poco que no iba por ahí los tiros de momento psiquiátrico, ¿sabes? Ya. Y bueno, en diciembre de 1996 se decidió que había pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Así que, pues eso hicieron, lo llevaron a juicio, ¿no? Porque ya tenían como serias sospechas de que realmente incluso no solo había matado a Thierry. Porque te acuerdas que te dije que había un asesino en serie del Minitel y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Pues claro, en ese mes sí que es verdad que como por esa época estaba este asesino, pero en ese mes habían muerto ya 7 personas homosexuales con el rollito este del Minitel, en el mismo mes. Entonces, ¿hasta qué punto podemos afirmar que no había sido ya él y que solo le pillaron con Thierry? Porque sí que es verdad que en el interrogatorio dijo, los queers son como muy fáciles de atrapar. Y en teoría Thierry era el primero con el que intentaba hablar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, como que ya había serias sospechas de que en realidad mató a muchas más personas. Pero ese dato nunca se supo. Nunca se supo porque realmente solo había pruebas para Thierry y él solo, accedió a decir, o sea, confirmó que pasó lo de Thierry, pero el resto no dijo nada. Vale. Entonces, bueno, sí que en el juicio se le acusó del asesinato a Thierry nada más y de la profanación de tumbas. Bueno, y el juicio contra Nico comenzó en el año 1997 y en el juicio como que se pensó que podía estar imitando al asesino en serie este del que te hablé antes, que se llamaba Remy Roy, ¿no? Y era el asesino de Minitel. Entonces como que cuadraba porque había ocurrido solo como un año antes de que Nico hiciera todo esto. Entonces podría ser que lo estuviera imitando. Pero el asesino del Minitel existió. Sí, entre los años 1990 y 1991. Sí, pero te quiero decir, nunca fue él. No. Vale. No, de hecho ya digo, se sospechaba que lo estaba imitando. Vale. Por eso te digo que se sospecha que mató a más de una persona, sí, en realidad. Pero bueno, sí que es verdad que había como muchos asesinos aprovechándose de la gente LGBT, con el tema Minitel, no solo el asesino en serie y no solo Nico. Y bueno, debido a la falta de pruebas que lo vincularan con otros delitos, Nico fue declarado culpable solo por lo de Thierry, digamos, ¿no? Pero fue condenado a 12 años de prisión. Vale. Y después de solo 7 años de cárcel, Nico salió en libertad cuando tenía 30 años. ¿Solo 7 años? Bueno, porque lo típico, ¿no? Se portaba bien, estas cosas, ¿no? Y a partir de ese momento, desde que cumplió los 30 años y salió a la cárcel, es que no te imaginas. O sea,
iba a televisiones, publicó no sé cuántos libros, Ay, no. se convirtió en autodenominado artista del espanto, o sea, como que hacía pinturas de asesinos malvados, de escenas de crímenes y vendía todo esto. Y claro, la gente que le mola este rollito, venga a comprárselo, y él empezó a escribir cómics, libros, de todo sobre True Crime y a participar en exhibiciones que tenían entradas que costaban 27 euros y en una de ellas llevó el Minitel que utilizó para engatusar a Thierry. Qué horror. O sea, y aún a día de hoy este tío es como rollo multimillonario. Porque aún a día de hoy sigue haciendo exhibiciones y demás, ¿eh? Aún hace muy poco que sacó un libro. O sea, es muy fuerte. Ya, qué asco de persona en realidad. Sí, porque, jolín, yo entiendo que te pudiste rehabilitar, pero en serio, hacer dinero de el asesinato que tú has cometido con 22 años. Sí. En serio, y vivir toda tu vida de ello es muy fuerte. Qué Pero horror. bueno, este es el caso que te traje hoy. ¿Qué te pareció? Bueno, increíble. Muy fuerte, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Bueno, pues cuando quieras, es tu momento. Vale, pues yo traigo un caso muy fuerte. Bueno, a partir de ahora, he de decir que para escuchar este podcast vais a tener que hacer un pago. ¿Un pago? Sí. Lo siento, la vida es injusta, así que el pago va a ser valorarnos o comentarnos. Ah, vale. Bueno, pues nada. Por favor. A diferencia y de lo que ya gracias. hacen. No, nunca lo hacen. Y ahora vamos a empezar por el final, porque por el principio no se puede. Espera, no era así. No, por el final solo lo hace el forense. Sí. Bueno, pues Anugueta Ann Petway no tuvo una vida fácil. Fue criada por una madre que la maltrataba. Pero no la maltrataba de castigarla sin postre, sino que ella le pegaba con su cinturón. Ay, Dios. Sí. Y además en su adolescencia tuvo varios problemillas con la policía y con la justicia por robos y fraude. Vale. Tenía una personalidad cambiante y explosiva que la llevó a caer en las drogas. También su salud mental no estaba muy bien, pero es cierto que tampoco tengo muchos datos de lo que le pasaba exactamente. Vale, o sea, solo sabemos que su salud mental no estaba perfecta, pero no hay más info. Sí, Vale. pero bueno, tampoco estaba mal del todo, sino que un poco dañada. Vale. Tenía relaciones cortas y no solía formalizar con los chicos que conocía. Vale. Tuvo varios embarazos que terminaron en abortos involuntarios. No sé si fue por este motivo, pero Anugueta deseaba muchísimo tener un bebé. Y en el año 1987 ocurrió. Reunió a todos sus amigos y les contó la noticia. Estaba de nuevo embarazada. De nuevo porque había tenido muchos abortos. Pero vale. esperaba que sí saliese bien. Y así fue, porque tuvo una preciosa niña llamada Nehdra, que se llamaba Neti, cariñosamente. O tú la quieres llamar así para no tener que decir Nehdra. No, le llamaban Neti. Vale. Nehdra Neti Nance. Vale. Su hija era de su novio de ese momento, Robert Nance, un hombre con problemas con las drogas con quien tenía una relación tóxica intermitente. Pero bueno, esta persona como que no sabemos mucho sobre ella. Pero vamos a hablar de esta pequeña niña, Neti. Ella nació el 15 de julio de 1987 y se crió con Anugueta, pero le llamó Ann. Vale. Para cortar. En Bridgeport, en Connecticut. 10 años después, la familia creció. Ann se quedó otra vez embarazada y tuvo un hijo, esta vez, un niño. Y al final, Ann y sus 2 hijos se mudaron tiempo después a Carolina del Norte y más tarde a Atlanta, a Georgia. Vale. Pues en el año 2005, con 18 años, Nettie, o sea, la hija de Ann, se quedó embarazada. Y ella la verdad es que estaba bastante asustada por la reacción que podría tener su madre. No quería que se enfadase porque la verdad es que ella era muy joven. Pero resulta que por fin, cuando tuvo el valor de contárselo, Ann se mostró encantada con la noticia. Flipo. Eso yo tampoco me lo esperaría, ¿eh? Sí, estaba contenta. Y la verdad es que todo iba bien. Pero claro, como no estamos viendo aquí las aventuras del pato Donald, pues finalmente todo se torció bastante. Y realmente todo fue por una pequeña tontería. Porque resulta que los problemas empezaron cuando Nettie le pidió a Ann su certificado de nacimiento
para poder beneficiarse de algo que no sé muy bien qué era, pero eran como una especie de ayuda que tenía con el tema del embarazo. Vale. No sé si es que le salía más económico o cómo era, pero necesitaba como sus papeles. Vale. Sí, como una especie de prestación económica. Claro, pues para las visitas a la matrona, para las ecografías, para las pruebas a ver si estaba todo bien con el bebé, para todo eso. Vale. Y Anne no encontraba por ninguna parte todo el papeleo, porque con tanta mudanza no sabía dónde lo había puesto. Entonces le dijo a su hija, mira, pago yo todo en mi bolsillo, no te preocupes, que me hago cargo de los gastos que sean. Pero a Nettie le parecía absurdo que su madre pagase todo si podía hacerlo de esta otra manera que le salía mejor. No sé muy bien el funcionamiento, ya digo, pero el caso es que ella, aprovechando que su madre estaba trabajando, decidió revisar todos los papeles que estaban en la habitación de Anne. Y por fin apareció, encontró el certificado de nacimiento del estado de Connecticut. Y lo cogió sin avisarla, pues para que no le dijese nada, y lo llevó allí a donde tenía que presentar este documento. Vale. Pero las autoridades se lo rechazaron inmediatamente. Le dijeron que ese papel era falso y que su nacimiento no aparecía en ningún lado. ¿Perdón? Sí. Entonces Nettie volvió a su casa enfadadísima buscando algún tipo de explicación, porque no entendía qué estaba pasando, quién era ella. Y llegó a casa y le dijo a su madre que se sentase, que tenía que hablar unas cositas con ella. Pero Anne solo protestaba y le decía que por qué se había atrevido a revisar sus cosas, que no tenía que andar en sus papeles. Pues la discusión cada vez fue a más hasta que llegó un punto en el que Anne se rompió y le confesó que ella no era su madre biológica. Pero, no vi venir este giro de los acontecimientos, este plot twist. Sí, le dijo que una mujer drogadicta la había dejado en las escaleras de la entrada de su casa y que le había pedido que por favor la cuidase, que ella no se podía hacer cargo de la niña en su situación. Y Anne le dijo, ella te abandonó y nunca va a volver, así, con estas palabras. Vale. Y le confesó que su nombre verdadero era Natasha y que lo único que sabía de su nacimiento era que había nacido entre junio y julio de 1987. Vale. Y claro, como te imaginarás, Nettie estaba completamente destrozada, pero feliz por el hecho de que no sabía ya ni cuándo era su cumpleaños. Así no tenía que celebrarlo. Bueno, quizás esto me lo acabo de inventar un poco. Igual un poquito. Un poco. Bueno, la cuestión es que este dramático acontecimiento era una confirmación, sin duda, de que Nettie había sospechado siempre esto. Sí. Sí. Porque esto no lo conté por no hacer spoiler innecesario. Pero lo cierto es que Nettie siempre había tenido sospechas por las diferencias físicas que tenía con su familia. Ella sentía que había crecido pensando que había algo equivocado en su vida, como una especie de instinto, de presentimiento extraño. Ella no se parecía a nadie, tenía la piel mucho más blanca que su madre y no podía como reconocerse en los rasgos de su madre. Entonces como que siempre se lo olió un poco, se sentía ajena físicamente, aunque bueno, he de decir que esto tampoco le hizo vivir una adolescencia relativamente feliz, porque ella tuvo una adolescencia normal, a pesar de estas dudas. Y Nettie, después de hablar con su madre, seguía teniendo dudas. De hecho, no se conformó con estas respuestas así escasas y vagas de Anne. A ver, es que poca respuesta le dio, ¿eh? A ver, no, le explicó que su madre la había abandonado. Sí, bueno, pero le dijo, no, dijo eso tu madre, ala, chao. Sí, pero ella, claro, como que lo que sentía era que si no sabía quién era realmente, ¿cómo iba a criar al bebé que tenía en su barriga? Ya. Es que no sabía quién era ella. Y claro, su madre era pues, como la muralla de Lugo. Era fría como los mensajes de tu ex al dejarte. Cada cosa que le preguntaba le respondía que no podía recordar más porque había pasado demasiado tiempo. Ya. Entonces, claro, tampoco la quería presionar Nettie, pero era como, por favor, dímelo. Pero bueno, lo dejó pasar. Entonces pasaron los meses y Nettie tuvo a su preciosa hija y la llamó Samani. Bueno, y además tenía la ayuda de una tía suya a la que le tenía mucho cariño. Cassandra se llamaba, la hermana de Anne. Vale.
Y gracias a ella empezó una búsqueda en internet. Las dos se pusieron modo yo, siendo el CSI. Modo coral. El CSI de las redes cuando una amiga quiere conseguir información. La amiga eres tú. La amiga soy yo. La amiga, no, pero si me pides información a mí, te busco. Lo que no te encuentra el CSI, te lo encuentro yo. Estoy de acuerdo. Lo que no te encuentra Rex, un policía diferente, te lo encuentro yo. Mira, es que yo siento que la última temporada de You, bueno, todas las temporadas de You están basadas de alguna forma en ti. ¿Hasta qué punto no da buenos consejos? Hasta todos. Bueno, la primera temporada al principio sí. Luego en la parte de matar no. Pero yo soy bastante como él, pero sin matar. Pero sin matar. Sí, no, es que estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación. Con todo lo que ello conlleva. Bueno, el caso es que pasaron los años porque no encontraron nada ahí en esa búsqueda. Porque no me pidieron ayuda a mí. Claro. Bueno, pasaron los años y llegamos a 2010, cuando Nettie cumplió 23 años. Y aquí seguía con su paranoia. Paranoia que realmente era real, pero bueno, que estaba como muy obsesionada con el tema. Por lo que de pronto un día decidió dar un paso más. Y aquí aumentó su radio de investigación a otros estados, porque solo buscaban el suyo. Y para esto, para conseguir un poco de ayuda, recurrió a diferentes organizaciones pidiéndoles ayuda y contándoles su caso. Y después de buscar mucho en internet, un día de pronto se encontró con la sorpresa que cambiaría por completo su vida. Era una foto en blanco y negro. Se trataba de una bebé robada en el año 1987, en un hospital de Harlem. ¡Qué parecida era esa recién nacida a su propia hija Samani! Entonces, claro, aquí sintió un fuerte escalofrío. Olía a caca. Sí. Olía a monja. Olía muy mal. La bebé desaparecida se llamaba Carlina White y en la descripción se hablaba de una marca de nacimiento en un brazo. Nettie saltó de la silla porque ella tenía la misma marca en el mismo sitio. Y claro, temblando, llamó al lugar donde habían subido la foto, el Centro Nacional de Chicos Desaparecidos. Y esto era como diciembre de 2010. Y esa Navidad la sorprendió con un regalito que nunca se habría esperado y que no le quiso venir nada bien. Por lo que sea. Sí. Entonces fue el martes 4 de enero de 2011 cuando la organización se puso en contacto con la madre de esta bebé de la foto, Joy White, su posible madre, y se le pidieron los estudios de ADN a las dos. Pero sí que es verdad que eso llevaba un tiempo y ninguna de las dos quería esperar. Entonces, a pesar de que no estaban los resultados genéticos, querían verse cara a cara. Y todo fue súper rápido. Porque en ese momento Nettie tenía 23 años, una hija de 6 y un montón de sentimientos encontrados. Pero bueno, finalmente, el sábado 15 de enero, Nettie volvió a Nueva York con Samani, su hija de 6 años, para este esperado encuentro. Y iban a pasar 3 días. Joy, su madre biológica, las fue a recoger al aeropuerto. Y Nettie fue recibida por todos sus parientes con los brazos abiertos. Y su abuela Elizabeth White dijo: «Fue maravilloso, no parecía una extraña, encajó perfectamente. Fuimos todos, con sus tíos también, a cenar juntos. Y ella había traído a su preciosa hija con ella. Fue mágico». O sea que realmente fue muy bien. Claro, en realidad sí, flipo. Sí, fluyó muy bien la relación. Porque, jolín, no es fácil, ¿eh? Quieras que no, así de repente. Sí, el primer día. Pero sí que es cierto, con su padre la cosa era más difícil, como que sentía que era como hablar con un extraño. Ya. Y bueno, reunirse realmente con sus padres biológicos para ella fue genial, pero también le trajo mucho dolor. Al final la visita duró unos días y Nettie y su hija Samani regresaron a su casa otra vez en Atlanta, el 18 de enero. Y justo antes de subirse en el avión, en el aeropuerto, se les acercó un detective. Pues este detective quiso informar a Nettie de que ya tenían los resultados del ADN. Y era efectivamente Carlina White, la hija robada de Joy y Carl. Flipo. Sí, era ella. Pero te estarás preguntando, ¿qué había pasado realmente? Claro, ¿quién había robado ese bebé? Claro, porque te estoy... ¿La Iglesia Católica? ¿Otra vez? Otra vez. No, te estoy contando la historia por el final, pero por el principio de la historia.
Joy White y Carl Tyson tuvieron a Carlina, su primera hija, el 15 de julio de 1987. El 4 de agosto de este mismo año siguieron el consejo de una enfermera y la dejaron internada en el Hospital Central de Harlem, en Nueva York. Y esa mujer, en verdad, estaba obsesionada con ser madre. ¿Qué te sonará esto? Ya. Y desde entonces, Carlina se llamó Nettie, que al final descubrió la verdad. ¿Qué había pasado? Pues Carlina White había desaparecido del hospital la madrugada del martes 4 de agosto de 1987, porque sus padres habían seguido las instrucciones de una mujer vestida de enfermera. Esa enfermera de la que te hablaba no era una enfermera. Sí. Usurpadora. Sí. ¿Qué pasa? Que Carlina tenía muchísima fiebre cuando había nacido y el termómetro subía hasta los 40 grados. Su cuerpecito diminuto, de solo 19 años de vida... 19 años. Sí. 19 horas. O 19 días. Días, vale. 19 días de vida. Estaba como súper temblando, mal, o sea, se encontraba muy mal. Entonces sus padres, Joy White, de 16 años, que tenía su madre... Era una miniatura. Sí. Era tan pequeña. Sí. Tan pequeña. Y Carl Tyson eran jóvenes e inexpertos. Y claro, desesperados, la llevaron allí al hospital en medio de la noche, al hospital este de Manhattan, en Nueva York. Y los médicos, después de estudiarla, dijeron que tenía una infección producto de haber tragado Meconio. Meconio. ¿Qué skills de pediatría? Vale, no sabía lo que era. Desechos en el líquido amniótico. ¿Sí? Vale, sí, sí. Vale, no tenía ni idea. Bueno, algo que se traga como al nacer. Sí. Que le pasa a algunos bebés, ¿no? Sí, es muy común. ¿Puedes explicarlo? No. Vale. No me voy a meter en ese percal. Bueno, pues... Pero no, además lo explicaste muy bien. Es literalmente eso. Vale. Pues la ingresaron por emergencias y la llevaron a terapia intensiva pediátrica. Y les pidieron que esperaran fuera. Vale, pues le colocaron una vía en su brazo y comenzaron este cuidado con antibióticos. Y fuera de la sala los padres estaban llorando, normal, porque estaban muy preocupados. Y se les acercó una enfermera que se apiadó de ellos, Qué pobres. maja. Qué maja. Qué majas somos. Sí. Y se acercó a consolarlos. Bueno, en este caso quizás no es el más indicado para que te eches flores. Ya. Y en esos momentos se estaba llevando a cabo un cambio de guardia y Joy y Carl no se habían imaginado que su hija se iba a quedar interna. Pero bueno, los médicos le preguntaron que qué iban a hacer, si se quedarían ahí o no. Y Carl sí que es cierto que tenía que trabajar y bueno, al final decidieron que Joy podría quedarse, pero antes necesitaba recoger alguna cosa en su casa, pues lo típico que haces, la maleta para llevarte unas cosas, porque si él está trabajando, por lo que sea, no se puede mover porque acaba de dar a luz. Ya. Hace 19 días. Pues Sí, la mítica que llevas como una maletita con cosas, unas bragas, un no sé qué, sí. Te dicen, te quedas, pues no te vas a quedar al momento, vas a recoger unas cosas a casa, es lógico. Claro. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es relevante. Bueno, pues un poco más tarde, durante la madrugada, pensaron que no estaba mal seguir el consejo de la enfermera con lo que habían hablado y decidieron irse a casa. Y Carl la llevaba a buscar sus cosas y ella iba a aprovechar para darse una ducha y descansar un par de horas antes de volver después al hospital, que en este momento eran las 2:30 de la mañana cuando ellos dos se fueron de allí del hospital. Y Joy llegó a su casa, preparó el bolso, se bañó y se sentó un rato en el sofá. Y estaba durmiendo profundamente cuando sonó el teléfono. Y era la policía para informarle que su hija, Carlina White, no estaba en su casa. O sea, no estaba en su cuna. Qué raro. Claro, bueno, o sea, sé lo que ocurrió, pero es que no entiendo el procedimiento, flipo. Claro, había desaparecido. Claro, se la había llevado la enfermera. Sí, claro. Y Joy empezó a gritar. Esto era el martes de 4 de agosto de 1987, el día que te decía. Y todo esto duró pues 23 años. Pues un poquito de 23 años solo, sí. La verdad. Y en ese momento, cuando la pareja llegó al hospital, claro, ya te imaginarás que el escenario era un infierno. El lugar estaba lleno de policías, detectives y había varios helicópteros sobrevolando el barrio de Manhattan.
porque era la primera vez que pasa algo así en un hospital de Nueva York. Lógicamente, que desapareciese un bebé. Hombre, es que es muy fuerte. Y aquí es cuando nos contaron que entre las 2:30, cuando todos se fueron, y las 3:40, alguien había quitado la vía del brazo de la bebé y se la había llevado. La vía. Sí. No, Frank se la había llevado, la vía. No, la vía no. Y a lo llevándose la vía corriendo. El bebé. Así de sencillo y así de simple. Carlina había sido secuestrada. Robada Con 19 años. Días. Joder. Sí, es fuerte. Es fuerte. Otra vez. Bueno, pues al final las enfermeras de turno que entrevistaron dijeron a la policía que ellas mismas habían revisado cada 5 minutos a Carlina, pero que a las 3:40 una de ellas se había dado cuenta que la recién nacida no estaba en su cuna y que la vía estaba suelta. Entonces ahí ya fue cuando alucinaron y se alarmaron. Y los padres enseguida se acordaron de aquella dulce enfermera que los había consolado y les había aconsejado que se fuese a descansar a casa a la madre. Sí, claro. Qué dulce era esa enfermera, Sí. esa pequeña enfermera. Sí. Y la mujer le había dicho que ella misma se ocuparía de la bebé. Y Joy enseguida recordó una frase un poquito rara que esa supuesta enfermera les había dicho, que era: la bebé no llora por ti, tú lloras por la bebé. ¿Perdón? Que es tétrico. En plan, en realidad la bebé no te conoce, tú estás llorando por ella, pero ella no está sufriendo. ¿Que es verdad? Sí, pero a ver, Pero es raro. fuerte, es fuerte. Y es una frase un poco extraña. Sí, como quien... Nadie busca la verdad. Miénteme. Dime, no, llora porque me ama con todas sus fuerzas. Sí, era más que nada, no te preocupes, ella no va a sufrir. Ya. Como que lo decía un poco también, yo creo, como para autoconsolarse de que estás secuestrando a su hija. En plan, ya me encargo yo de que no sufra. Sí, No te sí, un poco preocupes. así. Les preguntaron y la verdad que los dos pudieron describir a esta mujer con precisión, pero nadie que estaba allí la reconoció. No parecía ser ninguna trabajadora. No, claro, es que a mí me Evidentemente. describes a alguna de mis compañeras y yo te digo, mira, es que esa persona no existe. Claro. Te quiero decir. Y ahí fue cuando se dieron cuenta. Y un guardia del hospital dijo que había visto a una mujer que correspondía a esta descripción, que se había ido de allí sobre las 3:30 de la madrugada, pero no había observado que llevase a ninguna bebé, aunque tampoco descartó que la pudiese haber tenido oculta en su delantal o entre sus pertenencias, en un gran bolso que llevaba. Claro, llevó un bolso grande, seguramente estaba allí. Segurísimo. No vio el bebé, pero vio un gran bolso. Como si fuera un caniche. Sí. Pero también tienes que ser bien retorcida porque te la estás metiendo en el bolso a una bebé de 19 días que tenía una vía y un montón de fiebre. Pero no tenía 19 años. No tenía 19 años. Jo, me parece un poco fuerte. Es fuerte. Sí, porque se te puede morir en tu casa. Hombre, claro. No, en el bolso. Bueno, en el bolso, que es, sí, Que es peor. Peor todavía. Y tú llegando a casa, bueno, ¿ha salido mal el plan? Sí, nada. ¿Habrá que volver a intentarlo? Sí. Pero no. ¿Carlina o...? Y tú yéndote de compras al hospital. Sí. Como si fueras, una vez más, la Iglesia Católica. Es que es fuerte. Sí. Pero sobrevivió. Bueno, pues según fue avanzando esta investigación, fueron recogiendo varios testimonios del hospital que dijeron haber visto a una mujer días antes rondando el área de pediatría. Bueno, días y semanas. Claro, estuvo allí junando el bebé Antes que del le pareciera más secuestro. Diver. Sí. Flipo. Y los enfermeros pensaron que era una madre, una voluntaria, las madres creían que era una enfermera. Y claro, la descripción que hicieron aquí todos sí que coincidía con la que hizo Joy. Es que yo siento que me podría pasar. No Sí. lo de robar un bebé, no lo verán tus ojos. No, si Serías la acaso al última revés. persona. Si acaso entrego un bebé. Para llevarlos. Para vosotros. No, pero siento que podría ser un servicio y aparece una persona por allí aleatoria y yo pensaría que es parte de una familia y las familias pensarían que es parte del personal. ¿Por qué no andas preguntando? Ya. Y más si apareciste varias semanas antes, estuviste por allí, pues ya a lo mejor resultas conocida y dices, bueno, la mujer que viene siempre a hacer algo. Claro. Aunque no sepas el qué. Bueno,
El caso es que al final toda esta historia se publicó en todos los medios, se cubrieron en todas las noticias, pero es verdad que las pistas no aparecieron y empezaron a pasar los años, las semanas, los meses, los años, las décadas, hasta que el caso se enfrió y la policía y el FBI se sintieron fracasados y dejaron de buscarla. Y al año, Joe y Carl se divorciaron porque la presión era mucho más de lo que podían soportar. Eran dos padres demasiado jóvenes, recordemos. Eso es verdad. Y la desaparición de su hija, la verdad es que los distanció todavía más. Entonces, bueno, cada uno hizo su vida. Joe tuvo 2 hijos y Carl 3. O sea, como por separado. Sí, por separado. Y por lo tanto ahora esta niña tenía 2 medios hermanos por parte de su madre Joy, Sidney, de 21 años, y Sheena, de 12 años. Sheena, la princesa guerrera. Sí, Sheena, de 18. Y 3 más por el lado de su padre Carl, de 19, 13 y 8 años respectivamente. Vale. Todos estos niños, que bueno, no son parte de esta historia. No nos interesa. No mucho. Carlina, o Nettie, como se llamase, claro, estaba alucinando con todo esto, porque su madre no era su madre, era una secuestradora. Claro. Y tú imagínate vivir 23 años con la persona que creías que era tu madre y que resultase que te había secuestrado. Claro, porque no es rollo me ha adoptado, que, jolín, para ti es tu madre. Es tu madre. No, es que te ha secuestrado, es tu secuestradora. Claro, es tu secuestradora. Claro, es como que... No es tu madre adoptiva, es tu secuestradora adoptiva. Claro, es que es como que ya pasas como el síndrome de Estocolmo, en plan, tú eres Estocolmo. Es que naciste ya en plan, con eres él. la capital de Suecia, Sí, directamente tú. Sí. Es que es fuerte, porque claro que sientes en ese escenario, es imposible no sentir síndrome de Estocolmo porque tu secuestradora es tu madre. Es fuerte, ¿eh? Sí. Y bueno, todos los medios querían entrevistarlas. Y claro, todo esto fastidió un poquito estas nuevas relaciones. Además, también Nettie le preocupaba la situación legal de Anne, que estaba fugada de la policía y del FBI. Guau. Decidió correr, irse. Y Joy, su madre verdadera, dijo emocionada a los medios: siempre pensé que ella me iba a encontrar, que vendría y me encontraría, tal y como ocurrió. Y Nettie, en ese momento, que estaba estudiando para ser fotógrafa, que no te dije, ella se sentía como muy abrumada por esta presión de los medios y también en parte culpable por abandonar a la familia que la había criado. Claro, es que es una situación complicada, ¿eh? Sí, y ella sentía que había tenido una buena vida. Sí que es cierto lo de los problemas con las drogas y todo eso, pero en ese momento tenía una vida normal. No, a ver, y que, vale, te has secuestrado, pero tú no has conocido esa faceta de tu madre. Claro, para ti es tu madre. Es tu madre y entonces, ella sentía vale, cariño. Drama, te secuestro en su momento, pero tú eso no lo percibiste. Entonces es muy complicado no tener eso en cuenta, pero también es muy complicado tenerlo en cuenta y decir de repente, pues ya no quiero a mi madre porque me ha secuestrado. Es que no puedes anular tus emociones así de un día para otro. Ya. Bueno, ella lo que dijo fue: había una parte de mí que no estaba ahí. A principios de este año, con todo el drama y lo sucedido, yo estaba como en una nube, pero ahora sé quién soy. Eso es lo importante, saber de dónde vienes. Esto es lo que dijo en una de las entrevistas que dio. Y su abogado le aconsejó que le preguntara a sus padres biológicos por un acuerdo financiero que habían hecho en los años 90, que ellos habían firmado con el hospital, que, bueno, donde había pasado esto, le habían dado a cada uno $163,000 y habían invertido el resto, como unos 424.000 euros, en un fondo para en el caso de que su hija fuese encontrada antes de cumplir los 21 años. Vale. Si no, ya nada, no había dinero, porque en total se les había pagado unos $750,000 por todos los daños en el hospital. Claro. Lógicamente. Y claro, aquí ya no podía demandarlos porque ya tenía 23 años y el dinero se había gastado, incluso la recompensa por su vuelta, que eran como unos $10,000, tampoco estaba. O sea que no había nada de dinero. Y al final Joy como que se enfadó un poco con su hija porque la viese preocupada por el dinero. Entonces esto le parecía mal y decía como que estaba decepcionada, que ella estaba rollo feliz. Como me encuentras y en vez de estar contenta por eso te pones a preguntar por el dinero. Sí, como que le dolía que se mezclase el tema del dinero. Pero bueno,
entendía la situación de que sí que quisiese a su madre porque, jolín, había sido criada por otra gente y esto le parecía lógico. Pero le explicó a su hija que el dinero había sido usado para vivir porque tenía necesidades y ambos tenían más hijos, que no les quedaba nada para... Y no contaban con que apareciera. Claro, y ya no les quedaba el dinero, ya, jolín, lo habían gastado en sus hijos. Claro. Ya después de 21 años... 23. Sí, pero 21 fue cuando ya se acabó todo. Ya. Y a los 23 sí, evidentemente ya no quedaba nada de nada. Y claro, ella estaba enfadada por todo esto, porque claro, decía, pero realmente me han buscado lo suficiente, porque yo los busqué y aparecieron, y ellos a mí no. Pero ellos le explicaron que la habían buscado sin parar, que estaban desesperados y que no habían tenido éxito y que si no lo había hecho ni el FBI, claro, pues al final ellos tampoco lo iban a conseguir. Bueno, todo esto, Anne apareció, lógicamente, la madre secuestradora. Y dijo, me gustaría pedirle perdón a la familia. Seguramente me lo nieguen, pero estoy profundamente arrepentida por lo que hice. Esto lo dijo en el juicio. A ver. Yo no me creo mucho que esté arrepentida. Habrá que verlo. Y te arrepientes ahora porque te pillaron. Por eso te arrepientes. Pero 23 años que estuviste callada como una puerta. Sí, y además que no tuvo más remedio que entregarse, ¿sabes? A ver, que no la encontraron, pero se entregó porque sabía que la andaban buscando. Y nada, al final dijeron que habían acordado en el juicio que su hija Nettie no testificase en contra de ella. Ya. Porque les parecía demasiado. Y Anne realmente no quería testificar en contra de Anne, de la madre secuestradora. Al final el juicio se llevó a cabo al año siguiente y en este quedó claro que Anne había deseado tan locamente tener un hijo que había tomado la peor decisión, robarlo. Y al final se explicó en el estrado que había secuestrado a la bebé porque había tenido varios abortos espontáneos y se sentía vacía. Intentó disculparse, que es lo que te decía antes, y dijo, estoy aquí para corregir mi error. No pretendo que me acepten el perdón, pero estoy profundamente arrepentida de lo que hice. Pero si no me lo aceptan, como que lo entiendo. A ver, no te queda de otra. Sí. Y cuando Joy cruzó la mirada con Anne, que iba vestida con el uniforme azul de la prisión, pues empezó a llorar, porque claro, se acordó de los 23 años que había pasado sin su hija. Y la hermana de Joy, Lisa, le dijo a un periódico que ella no veía en Anne remordimiento real, que a ella no le importaba nada, que la mujer esa era peligrosa. Eso es lo que dijo. Bueno, al final el juez dijo que este no había sido un crimen por ambición, ni un crimen por venganza, que había sido un acto de egoísmo. Un crimen de egoísmo que representó la peor pesadilla para cualquier padre. Y Nettie no fue, pero sí el hijo biológico de Anne, al juicio. Un chico de solo 14 años a quien Nettie quiere muchísimo, muchísimo como a su hermano hasta hoy en día. Y en julio de 2012, Anne fue declarada culpable y sentenciada a 12 años de cárcel. Y los padres de Nettie obviamente estaban enfadados porque realmente habían pedido una condena más dura. Y Carl explotó. Dijo, lo que debería obtener son 23 años, los mismos que me robó con mi hija. Ya. Y Joy dijo, estoy rota en 1.000.000 de pedazos, porque ellos querían venganza. Venganza. Bueno, al final Nettie decidió tomarse un tiempo para procesar toda esta información, cambió de número de teléfono para evitar el contacto y le llevó varios meses pues estar en este proceso, pero finalmente volvió otra vez a todo esto. Como a retomar la relación con Joy. Sí, y le dijo a la prensa que el problema del dinero había sido solo un malentendido y que se había dado cuenta de que sumando todo lo bueno, ella salía ganando. Entonces que le daba igual todo lo que había pasado con el dinero. Ya. Y que valoraba tener a una nueva madre. Y aunque cambió su nombre a Carlina White, también quiso conservar el de Nettie. Dijo, es el nombre que yo me di a mí misma. Razonó. O sea, como que legalmente sí que era Carlina White, pero que le gustaba que le llamasen así, Nettie. Y bueno, que al final que era como la continuidad esa de su identidad. Ya. Y en el 2014, Nettie dijo públicamente que había perdonado a Anne y que seguía en contacto con ella. Dijo,
Ahora tengo 2 madres y 2 padres y mi vida se enriqueció. Y Dean dijo, si tuviese toda mi rabia dentro, sería yo la que sufriría y eso me impediría vivir. Con los años al final se alejó de la prensa que le había causado muchísimo daño y todos estos problemas con la familia. Ian cumplió 10 años en la cárcel, pero el 14 de abril de 2021 por fin consiguió su libertad condicional. O sea, hace nada, en realidad. Sí. Y hace más de 35 años de aquel horrible día en el que una mujer a la que aún quiere le robó realmente todo su destino. Ya. Pero Nettie consiguió reconstruirse un poco como pudo y la verdad es que hoy casi no se sabe de ella. Se cree que sigue teniendo relación tanto con sus padres biológicos como con Anne. A ver, yo siento que seguiría teniendo relación con Anne, de alguna forma. Es que es lo que te digo, te crió durante 23 años. Salvo que lo hiciera mal, que entonces sigue pasando, pero si para ti fue una buena madre, por mucho que pasara todo eso, evidentemente yo la culpabilizaría y... Me refiero, sería una cosa compleja de gestionar emocionalmente, pero siento que no lo tendría el mismo rencor que, por ejemplo, lo tendrá Joy. Vaya, es que ya no tuviste una hija, tuviste una persona adulta. Sí, básicamente. Hija, pero persona adulta. Claro. No una hija a la que Te perdiste creaste. como muchas de esas etapas. Sí que es verdad que, bueno, tuvo otros hijos y tal, pero jolín, siempre vas a echar de menos eso. Y la preocupación de dónde estará todos esos años. No sé, horrible. Pero bueno, no muere nadie. Un caso que nos gusta. Eso es verdad. Eso es lo importante. Y bueno, al final ella lo vio como algo positivo, a pesar de todos los traumitas por el medio. Y un capítulo bien largo, Sí. No se nos pueden quejar hoy. Sí. No sé, a ver, tendría que hacer cálculos, pero igual cerca de hora y media, Ya. Cerquita. Y nada, pues hasta el lunes. No, hasta el sábado, que nos van a ver este mismo sábado. Ay, es verdad. En Estación Podcast. Si venís, avisadnos. Y si no venís también. Sí. Para que no nos rompamos el corazón. En plan, Sí. pensando que va a haber 20 personas y de repente vienen 5. Bueno, pues nada, hasta el lunes. Chao. Chao.